Y mientras seguimos observando esa chimenea más famosa del mundo, vamos con otros temas de titulares que también son importantes. Un día después de asumir el cargo, el nuevo canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, ha elegido Francia como su primer destino de su primer viaje oficial. Un gesto cargado de simbolismo destinado a reactivar ese eje franco-alemán tras años marcados por las diferencias. En una comparecencia conjunta en el Palacio del Elíseo, Merz y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, muy sonrientes como vemos, reafirmaron su compromiso con una alianza estratégica en el corazón de Europa. Ambos mandatarios subrayaron la necesidad de reforzar la defensa europea y de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania. Coinciden en que la recuperación de la competitividad del bloque debe situarse como una prioridad común. Vamos a escuchar esas declaraciones de Merz y Macron. El canciller y yo compartimos una convicción. Nuestra visión para Europa solo es posible si Alemania y Francia coordinan sus políticas para lograr la convergencia. La inversión, la energía, el espacio, como dije, son ámbitos en los que vamos a trabajar juntos, de la mano, con un objetivo común y una coordinación estrecha entre ambos equipos. Puede que a veces no estemos de acuerdo, porque no tenemos los mismos intereses, o que algunas de nuestras empresas compitan entre sí. Es normal. Pero vamos a encontrar una solución. Vamos a coordinar nuestros mercados laborales, nuestro sector fiscal. Queremos volver a crear y activar el eje franco-alemán. Señoras y señores, Europa se enfrenta a enormes retos. En primer lugar, necesita más seguridad. Y como ya dijo Emmanuel Macron en su discurso, Europa también necesita ser más competitiva. Y para lograrlo necesitamos más unidad. Solo superaremos estos retos si Alemania y Francia permanecen más unidas que en el pasado. Necesitamos encontrar compromisos e impulsar juntos el progreso. Pues veníamos sintonía y comunicación entre Merz y Macron. Nos desplazamos a París. Saludamos a la periodista Ana María Ospina. Ana María, los dos mandatarios destacan y subrayan ese nuevo comienzo para el eje París-Berlín. ¿Son Merz y Macron la nueva pareja de poder en Europa? Hola Ana, un gusto saludarte. Pues es el optimismo que hay aquí en Francia tras unos años de frías relaciones entre ambos países. Aquí lo ven como una idea importante, ya que la primera decisión del nuevo canciller es venir a visitar su primer viaje internacional, llegar a París, y consideran que ambos mandatarios están en una misma línea con ideas pro-europeas y que esto permitiría desbloquear algunas de los temas que en ese momento no avanzan en la Unión Europea. Es importante, se tiene en cuenta que ambos países son las dos principales potencias del bloque por su capacidad económica y de defensa, aunque hay alguna expectativa de lo que pueda suceder en las próximas reuniones que ya han sido definidas para saber cómo pueden avanzar y si realmente puede llamarse nuevamente una pareja, como se le nombra aquí, una pareja franco-alemana, y que llevarían como ese liderazgo del bloque de toda la Unión Europea. Entonces hay optimismo, pero también habría que esperar, dicen algunos analistas. Hay optimismo, como dice Ana, pero también hay diferencias, por ejemplo, en cuanto al pacto comercial entre la UE y el Mercosur, el papel de Estados Unidos en un acuerdo de paz en Ucrania. ¿Hasta qué punto pueden perturbar esas diferencias que quizás me puedas comentar ese eje franco-alemán? Los politólogos dicen la mayoría que sí podría perturbarse a pesar de las buenas intenciones, y lo demostrado tras esta reunión en el día de hoy, donde se le veían muy cómplices, muy sonrientes, y donde ambos decían que es importante que ese eje se consolide para avanzar y para tener una Europa un poco más con lo que suceda en la actualidad, lo que tiene que ver con las amenazas externas y también en la economía que pueda desarrollar el bloque. Esas diferencias entonces podrían muy marcadas en lo que tiene que ver con la economía, como por ejemplo Alemania, que intenta abrir sus exportaciones con una firma del Mercosur, y en el caso de Francia, que es mucho más proteccionista y que pretende que los agricultores franceses queden un poco más protegidos y no considera que sea el momento para firmarlo. Ese punto en particular y la posición que debe tener Estados Unidos en cuanto a su trabajo para evitar que, que haya un cese al fuego en la guerra en Ucrania, que Alemania considera que debe seguir llevando a los Estados Unidos, y por el lado de Francia, pues quiere que Europa tenga un poco más, digamos, protagonismo. Esos dos puntos podrían realmente retrasar la agenda europea
porque son los dos temas de actualidad y, como decíamos, los politólogos aquí por lo menos quieren pensar y saber cómo puede avanzar en los próximos días para saber si por lo menos esos dos puntos se podría llegar a un acuerdo como los dos mandatarios pretenden hacer. Ana María Ospina, como siempre, gracias por todo esto en París. Un saludo. Viajar primero a Francia después de la investidura, ya lo comentamos, es una tradición. Lo que no es tan habitual es incluir una visita a Polonia en esas primeras 24 horas en el cargo. Bueno, pues Friedrich Merz viajó de París a Varsovia, donde fue recibido por el primer ministro polaco Donald Tusk. Con este viaje, el canciller quiere dejar claro que Alemania respalda a Polonia frente a una potencial agresión rusa. El gobierno polaco comparte con su vecino el objetivo de blindarse contra la amenaza rusa y reforzar la defensa continental, pero existen diferencias en áreas como la migración. Bueno, y siguiendo toda esa primera gira de Merz, tanto a Francia como ahora a Varsovia, está nuestra compañera Úrsula Moreno en nuestro estudio parlamentario. Úrsula, ¿por qué eligió Friedrich Merz Polonia para su primera gira internacional? ¿Por qué está ese país entre los primeros de la lista? Sí, ya lo decías, Ana, tanto Francia como Polonia son los vecinos más importantes de Alemania. Lo que llama la atención es que los visite a ambos en un plazo de menos de 24 horas después de ser investido canciller. ¿Por qué lo ha hecho? Pues porque ha querido dejar claro que toma muy en serio los temores de Polonia. No olvidemos que Polonia tiene frontera con Bielorrusia y con el exclave ruso de Kaliningrado. Así que Polonia ve con muy buenos ojos ese nuevo gasto en defensa anunciado por Alemania. No olvidemos que incluso antes de tomar posesión ya lograron levantar el techo a la deuda en materia de defensa con una reforma constitucional, de modo que Alemania va a invertir en torno a 100.000 millones de euros anuales, estamos hablando del 3% del PIB, en defensa. Polonia invierte ya el 5% del PIB. Es decir, Merz se muestra como un canciller mucho más combativo en lo que respecta a Ucrania que su antecesor Olaf Scholz. El tema más sensible, sin duda, es el de la migración. Antes de llegar a Polonia, Merz, su ministro del Interior ha anunciado que a partir de ahora Alemania no va a aceptar a ningún solicitante de asilo en sus fronteras terrestres. No sorprende porque era una de las promesas electorales, pero en esa conferencia de prensa Tusk ha recordado la importancia del espacio Schengen, de ese libre movimiento de trabajadores, de mercancías en el espacio europeo, y ha dicho que un país no puede buscar soluciones generándole problemas a otro país europeo. Es decir, que ese tema de los controles fronterizos sin duda va a ser un punto de fricción entre ambos países. Ana. Veremos cómo se desarrolla. Desde luego es un asunto clave. Úrsula Moreno, muchísimas gracias por todo esto en nuestro estudio parlamentario.